Hemos logrado sacar de la pobreza a más de 1.600.000 colombianos. En la pandemia, Colombia lamentablemente alcanzó una pobreza monetaria del 40% de su población por una mala política del entonces, y hoy estamos en 33%. Esto ha sido en gran medida gracias a que este gobierno ha subido el salario mínimo, los ingresos de la gente más pobre y bajado el ritmo de crecimiento de los precios de la canasta familiar. Hoy más de 500.000 adultos mayores de más de 80 años se benefician del aumento del bono pensional de 80.000 a 225.000 pesos mensuales. En términos de empleo, hemos creado desde que me posesioné más de 1.032.000 empleos. Recibimos el gobierno con una inflación de alimentos que llegó a cerca del 16% anual. Hoy ese nivel ha bajado a menos del 4%. El turismo aumentó 26.6% en 2023. 7 de la mañana, 17 minutos, 2 años de... Han acabado 2 años de la administración de Gustavo Petro y falta 1 año y 364 días a partir de hoy. Profesor Fernando Quijano Velasco, estamos escuchando al presidente Petro, él está haciendo un balance de su gestión económica. ¿Le ha ido bien? ¿Le ha ido regular? ¿Le ha ido mal a la administración Petro en términos económicos? No, claramente, Luis Carlos, la respuesta en términos económicos le ha ido muy mal porque los primeros 2 años de gobierno, le quedan 2 años hacia el futuro, son unos años donde no ha habido cuento, donde el sector productivo, Luis Carlos, se quedó esperando el plan contracíclico. Los gobiernos, por lo general, cuando vienen de un crecimiento del 0,7, como fue el que registró el último año la economía colombiana, debe presentar un plan que haga crecer la economía. Entonces uno podría decir que ¿en qué quedó en deuda el gobierno de Petro durante estos 2 años? Primero, no presentó plan contracíclico para recuperar la economía. Segundo, no ha generado las bases de financiación del presupuesto para el 2025, que es un año electoral. Tercero, no es una economía cuidadosa del déficit fiscal. El déficit seguramente pasará a promediar un 4%. Y el tema, hoy sale, Luis Carlos, la inflación. La inflación es un hueso duro de roer que ha venido cayendo. Colombia es el país de la región que más le ha costado, reducir la inflación. Seguramente estará anualizada en torno al 4%. La promesa que al final del año esté entre 2 y 4% no se va a cumplir. Y el desempleo, cuando uno escuchaba ayer al presidente decir que se ha reducido el desempleo, tampoco es muy cierto. El desempleo, Luis Carlos, está en 2,5 millones de colombianos, que es el crónico y que se ha mantenido. En términos económicos no estamos bien y obviamente nunca recuperamos el grado de inversión que se había prometido recuperar. Luis Carlos, en economía es muy fácil lo que hizo el presidente ayer, que es echarle la culpa a Duque de todo. Si usted oye ese discurso en el capítulo económico, todo lo malo que nos pasa es culpa de Duque. Sí, él heredó un endeudamiento alto, es cierto, había un problema de inflación, es cierto, pero hay unas decisiones, unas coyunturales y otras estructurales, que han contribuido, en mi opinión, al peor problema de la economía colombiana hoy, que es la desconfianza y la falta de claridad en la regla de juego, que espanta la inversión, que hace que los capitales productivos no se apliquen a generar más empleo y más desarrollo en Colombia, porque le temen a las reglas de juego que van cambiando, que ni siquiera en lo tributario son estables. Digamos que ha habido un compromiso que han honrado pagando unas deudas, hay que reconocérselo al gobierno, pero tienen a los inversionistas muertos del miedo por las amenazas, por los cambios sectoriales como en minas y energía y por la falta de estabilidad en las políticas públicas. Yo a todo eso le sumaría lo siguiente, don Juan, profesor Fernando. Lo que estamos viendo hoy en Colombia es un país que no crece, un país estancado y un país que no tiene cómo pagar sus cuentas. Digamos, si Colombia fuera al doctor económico, le diría: mire, lo que pasa es que usted no está creciendo y no tiene cómo pagar, ¿no? Está desfinanciado.
Y si el doctor le hace los exámenes consecuentes y para ponerlo en términos que todos podamos entender sin ser expertos económicos, lo que le pasó a Colombia, todo es generado por este gobierno. Entonces, Colombia recibía unos dineros del petróleo, por explotar petróleo, por venderlo y por sacarle provecho. Colombia decidió cortar ese caño de ingresos, Eso le quitó una parte de su plata para poder gastar. Esa es una de las razones por las cuales está desfinanciado. La otra parte por la cual Colombia está desfinanciado es porque le dejó de entrar plata de los impuestos. ¿Y por qué le dejó de entrar plata de los impuestos? Pues por dos cosas. La primera, creó tantos impuestos, hizo una reforma tributaria, fue lo primero que hizo, que aumentaron los tributos y las empresas empezaron a quedar sin plata para vivir. Y por lo tanto, cuando usted sube tanto los impuestos, llega el momento en que las empresas empiezan a quebrar. Y lo otro que hizo fue precisamente lo que dice el profesor don Juan Lozano, y es incertidumbre. Empezó a hablar de lo divino y de lo humano. Hay que acordarse solamente de cuando empezó a sugerir hacer un corralito, como el dólar salió corriendo hasta más de 5.000 pesos. Todos los problemas económicos de percepción de Colombia los ha generado este mismo gobierno. ¿Y qué pasó? Pues la gente perdió la confianza en Colombia, la gente perdió la confianza en el país. Esa retórica del presidente en contra de los empresarios llevó a que los empresarios dejaran de confiar en él, en el gobierno, en Gustavo Petro y en el país como una nación generadora de empleo y de riqueza y de impuestos. Entonces, dos cosas. El presidente, al pelearse con el petróleo, deja de recibir dinero. El presidente, al pelearse con los empresarios, deja de generar una economía que de empleo, de tributos y de Producto Interno Bruto. Total, el gobierno colombiano es el propio creador de sus propios problemas. Mató a los asalariados, mató a la clase media y ahora pues está pensando en otra reforma tributaria para dejarnos a todos sepultados. Creo que ese puede ser el resumen más claro de todos, ¿o no, profe? Sí, sabe Luis Carlos que yo le pongo dos cosas interesantes que hay que seguirles el curso, y uno es cómo va a evolucionar el tema del transporte. Subió el diésel, subió la gasolina, subió los peajes, seguramente aquí hay algo de conducción hacia la formación de precios y la variación de precios para el remate de este año. Luego el tema de la salud es un desbarajuste. Lo de las EPS no es sino que usted pida, incluso si tiene prepagada una cita a un especialista, el sistema de la salud hay un desbarajuste enorme. Y lo otro es el tema de los servicios públicos, Luis Carlos. En la formación de precios los servicios públicos está pesando demasiado, y sobre eso también que el tema de la CRE, que el tema de que no se controla el kilovatio hora. Hay cantidades de frentes que afectan el bolsillo de los colombianos, que si uno le pregunta a la gente cómo han pasado los 2 últimos años, dice mal. Transporte caro, esa es la servicios pregunta. Caros, esa es la pregunta. educación Yo creo que cara, salud. No hay mucho colombiano que pueda decir hoy que su situación económica es mejor que hace 2 años. No es mejor para nada. Y todo está más caro, Luis Carlos. No, ese es el problema. 7:24 en la FM.